¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto de encontrarnos nuevamente en este programa de Matrioscas, que recordemos desde la producción, la conducción, todos los que estamos y las que estamos involucradas en este programa, tenemos la firme intención de hacer que haya una equidad de género, que permitamos que las brechas entre hombres y mujeres se disuelvan o que podamos tener una mejor convivencia de vida. El día de hoy tenemos un programa singularmente importante porque nos involucra como sociedad de manera individual y que afecta tanto a una sola mujer como a todo el entorno familiar. El tema que tenemos es el alcoholismo en las mujeres y, como es habitual, tendremos especialistas con los que podremos platicar y disipar algunas dudas o cuestionarnos algunas estructuras que a veces no ayudan, que no favorecen al abatimiento, al acompañamiento de quien padece esta enfermedad. Pues vamos a un contenido que nos tiene la producción para ir aterrizando en este tema del alcoholismo en las mujeres. Es el programa 221 de Matrioscas y ya estamos en esta temporada 11. Gracias, vamos a ver el contenido. El alcoholismo no es un vicio, es una enfermedad que ataca a cualquier persona sin considerar sexo, edad o clase social. Caer en dependencia al alcohol deteriora la salud física y mental. Quien lo padece tiene la necesidad de beber alcohol en cualquier momento y sin control, por lo que puede realizar cualquier actividad a cambio de conseguirlo, además de mostrar desinterés por su salud y aspecto físico. ¿Y cuántos conceptos, cuántos prejuicios, cuántos mitos y cuántos juicios en lo cotidiano hay con alguien, con una mujer que padece esta enfermedad? Pues para entender un poco más de lo que nos plantea en esta introducción la producción, tenemos a nuestros especialistas. Nos acompaña hoy la licenciada Araceli Terán Reyes. Ella es trabajadora social en el Centro de Integración Juvenil de Aguascalientes. Gracias, licenciada Araceli. Gracias por la invitación. Tenemos también con nosotros al licenciado Jonathan Rodmi Pacheco Barrita. Él es psicólogo humanista y terapeuta gestal. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Jonathan. Y agradecemos muchísimo de primera voz el testimonial de alguien que llamaremos María. Ella es una mujer que nos acompaña. Ella es miembro de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. Gracias en este sobrenombre que te hemos puesto, María, por acompañarnos. Gracias, buenos días. Pues vamos de lleno a este tema que tiene que ver con un asunto sensible y que platicamos que, en principio de cuentas, licenciada Araceli, nos cuesta todavía trabajo en pleno siglo XXI llamar al alcoholismo enfermedad. A veces llamamos maña, vicio, gusto, placer, desorden, y no vamos directo al asunto más importante, que el alcoholismo es una enfermedad. Claro, es muy importante que reconozcamos que el alcoholismo es una droga, bueno, el alcohol es una droga, y el consumo constante de este nos puede llevar precisamente a un problema de salud como es el alcoholismo, ¿sí? Hay que recordar que, independientemente de que el alcohol es algo legal, que socialmente está aceptado, que culturalmente está aceptado, que durante mucho tiempo era utilizado exclusivamente para los varones y que había como cierto estigma hacia el consumo del alcohol hacia la mujer. Actualmente, pues el consumo se ha disparado de una forma muy exagerada en las mujeres. Estamos casi nos atreveríamos a decir 1 a 1 en cuanto a consumo de alcohol. ¿Por qué? Porque dentro del consumo de alcohol hay diferentes niveles y es bien importante que estemos conscientes de esto. No todo el consumo se considera científicamente como alcoholismo. Sí, hay consumos experimentales y eso los vemos frecuentemente en chicos, en chicas de secundaria, en chicas de preparatoria, universitarios, que quieren experimentar, ¿sí? Que quieren experimentar. Ya cuando existe un consumo mucho más frecuente, ya nos lleva a un posible abuso, y ese abuso se llama consumo explosivo. Sí, que el consumo explosivo es lo que nos genera actualmente muchísimos problemas de accidentes, el hecho de que la chica se exponga a ciertas cuestiones, a ciertos actos, como puede ser incluso hasta cuestiones de abuso sexual, como puede ser accidentes que ya lo nombré.
Entonces, sí es importante como reconocer que no todo consumo es alcohol, es alcoholismo, hay que partir de eso, porque el mayor problema que se presenta, sobre todo en las mujeres, es precisamente esta cuestión del consumo explosivo. Claro. Licenciado Jonathan, lo que nos comenta Araceli de este 1 a 1 es preocupante, ¿no? Claro. Nos encanta saber que las brechas de género en muchas cosas, en la educación, en lo laboral, vamos equilibrando, pero en esta situación del alcoholismo, supongo que este incremento de consumo en las mujeres debe ser multifactorial, ¿no? Eso ahorita en este momento es un poco más la visualización. ¿Qué pasa? En los años 70, 80, 90, el consumo de alcohol de la mujer era como muy escondido. O sea, tú como ama de casa estabas todo el día en tu casa, en tu hogar, tomabas 1, 2, 3, 4, 5 cervezas y en el momento en el que tu esposo llegaba a casa ya no se notaba en gran medida, ¿no? Entonces, el alcoholismo en la mujer ha sido como una parte que durante mucho tiempo estuvo invisibilizada, porque el esposo no se daba cuenta, porque lo ocultaban muy bien, o de repente el esposo era como de no pasa nada, ¿no? Mientras mi esposa me haga de comer, cuida a los niños, lava los trastes, ese no es asunto mío, ¿no? Entonces, como parte masculina, era un tema que no te importaba, y últimamente se ha visualizado más por esta parte que el comportamiento de la mujer ha tenido un mayor auge y ha tenido una mayor importancia, ¿no? Pero también, como dice la licenciada, el consumo de las mujeres se ha incrementado de una manera exponencial. Hemos pasado de un porcentaje del 1% en la población al 2, al 3, al 4, al 5, al 6, al 7. Entonces, ese es el problema, que ahorita la parte donde la mujer ha querido empoderarse también se ha ido en esa parte de si el hombre puede, yo también puedo, ¿no? O sea, se ha llevado como este camino equivocado de si el hombre fuma, toma, consume drogas, yo también lo puedo hacer, ¿no? Entonces, esta parte donde es importante entender que no solamente el consumo del alcohol nos lleva a problemas, sino que nos lleva a abrir la puerta a otras sustancias. Y aquí es donde encontramos también con las mujeres el incremento de consumo de drogas, que no solamente deriva del puro alcoholismo. Qué interesante, licenciado Jonathan. Y como les decía, en cuanto los presenté a quien nos acompaña hoy, que hemos llamado María, yo creo que hay algo muy interesante en la plática con ustedes tres. Yo creo que se podría alargar todo el día, ¿no? Porque hay muchos factores, están muchas personas involucradas, todo lo que implica a nivel familiar, pero a mí siempre me ha consternado y a veces preguntado cómo empezamos. Esta idea del alcoholismo parece como muy inocente, lo que nos comentaba Araceli, este asunto exploratorio, ¿no? Como queremos saber qué pasa o lo probamos y se va haciendo más profundo. En tu caso, ¿cómo recuerdas que iniciaste digamos, hábito que luego se transformó en una enfermedad? Sí, muchas gracias. Pues miren, yo les puedo compartir que durante mi secundaria, mi prepa, realmente yo veía cómo consumían los demás y yo era esta típica persona que cuidaba del consumo de los demás, ¿no? Pero ya cuando iba saliendo de prepa, yo comencé como a los 17 años, alrededor de los 17 años, a consumir alcohol y justo como lo dicen nuestros especialistas, ¿no? Primero era una forma social, ¿no? Es lo socialmente aceptado. Entonces, pues para pertenecer al grupo en donde todos beben, pues yo también comencé a beber. Y también justo como lo mencionan, esta es una enfermedad que es progresiva, es decir, al inicio quizá yo lo podía tener bajo control. Creo que parte de la enfermedad tiene que ver con la palabra de control, ¿verdad? Mientras tú te tomes 1, 2 cervezas, 2 copas y puedas regresar y funcionar, pues no va a pasar nada. El problema con nosotros los alcohólicos es que generamos una que nosotros le llamamos una alergia física, es decir, somos los clásicos picados, ¿verdad? O sea, yo me tomo 1, 2 y no puedo parar de beber, ¿no? Esa es una de las principales características de mi enfermedad. En mi caso, yo lo desarrollé muy rápido porque también esa es una característica que tenemos la mayoría de las mujeres que estamos en Alcohólicos Anónimos, lo desarrollamos de una forma muy rápida, ¿no? Mientras
mientras que los hombres pueden beber durante 20, 30, hasta 40 años, las mujeres estamos alrededor de un promedio de 10 a 15 años de beber, ¿no? Entonces, sí fue progresiva. Yo rápidamente comencé a perder el control. Les decía que esta es una parte importante de nuestra enfermedad. Decimos nosotros en Alcohólicos Anónimos, pues no quieres controlar algo que no está fuera de tu control, ¿no? Entonces, creo que ese es uno de los principales puntos de alerta, ¿no? El decir, híjole, me emborraché, me puse hasta las manitas este fin de semana, pero el próximo fin de semana no me va a volver a pasar, ¿no? Y entonces vuelvo a caer nuevamente en esta situación de consumo durante el siguiente fin de semana. Y en mi caso, pues fue rápidamente progresando hasta que yo pues terminé bebiendo diario, ¿sí? Parecía que era funcional, ¿no? Porque aparte yo soy una profesionista, entonces parecía que yo era funcional, parecía que yo podía ir a hacer mi trabajo, etcétera, pero finalmente terminé bebiendo prácticamente todos los días. Esa fue como, a grandes rasgos, cómo fue mi enfermedad, ¿no? Claro, María. Y apreciamos mucho que nos lo comentes, sobre todo un dato interesante que en la bibliografía estaba yo leyendo, que entre a menor edad se comience, es mucho más fácil que alguien desarrolle la enfermedad, ¿no? Sobre todo durante la adolescencia, que es cuando se da esta necesidad de socializar con mayor fuerza, la integración de los grupos, la experimentación, la búsqueda de identidad, de reconocimiento y de validación, que a veces se encuentran en estos espacios, ¿no? Digamos, en un principio artificiales, porque pues la bebida está como punto de cohesión y que se van volviendo un problema. Tenemos en Matrioskas una pausa, regresamos a este tema tan importante y que creo que vale mucho que podamos escucharnos y estar en contacto. Si ustedes quieren, pueden comunicarse con nosotros, es el 910-9260 o a través de la cuenta de Facebook UATV. Vamos a una pausa breve y regresamos. El fentanilo te mata, te engancha desde la primera vez y ocasiona la muerte. Una familia que se apoya y escucha, está unida y te da vida. Aléjate de las drogas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Gobierno de México. La última vez que nos vimos, éramos más de 126 millones. Muchos estábamos por darnos cuenta que los 20 no son para siempre. Tuvimos nuevos comienzos y nos renovamos. Hace 5 años éramos diferentes. Hoy todos cambiamos. Durante octubre y noviembre participa en la encuesta Intercensal 2025 y volvamos a conocernos. Encuesta Intercensal 2025. INEGI. Desnudar el corazón, quitar capa por capa y sentirme vulnerable, no es fácil. Pero este proceso de exposición me ha fortalecido y me permite hoy valorar la importancia de hacer que se escuche la voz de tu emoción. La Voz de tu Emoción Podcast. Síguenos en Spotify, Radio UAA 94.5 FM.
Seguimos en Matrioscas y apreciamos cualquier retroalimentación porque finalmente los contenidos están elaborados en función del interés y de este propósito de generar conciencia, de abrir el diálogo, de tener apertura a todo lo que se refiere a la mejora de la vida de mujeres y hombres. Y pues continuamos con esta conversación, pero antes vamos a ceñirnos a un contenido que nos tiene la producción. Es evidente que ser mujer y presentar un consumo problemático de alcohol reta los estereotipos sociales y culturales de una sociedad sexista. Se cree que tiene la tendencia a experimentar un estigma doloroso que destruye la imagen que tiene de ellas ante los demás. Así, desde su espacio privado es mal juzgada en el ejercicio de su rol materno y desde lo público es vista como alguien que no es capaz de controlar su situación familiar. Pues ahorita ahondaremos más o profundizaremos más en esto que nos tiene los contenidos. Y yo platicaba con la licenciada Araceli ahorita, ¿por qué esta escalada más rápida de las mujeres? Había entendido yo que la constitución física de las mujeres en sí misma ya implica, ¿no?, una posibilidad de ir más rápido en el consumo, incluso de una sola noche, de una sola tarde. Sí, es que recordemos que el alcohol afecta diferente el proceso, el metabolismo de la mujer es diferente al metabolismo de los hombres y pues bueno, tiene mucho que ver que tenemos menos concentración de agua en nuestro cuerpo, que es algo que es bien importante, entonces se concentra el alcohol por un lado, tenemos una enzima que es un poquito más lenta para metabolizar lo que es el consumo de alcohol y pues obviamente el tipo de grasa. ¿Sí? Nuestro peso también varía, es diferente el peso entre hombre y mujer. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si alguien consume más de 4 copas, ya estamos hablando de que puede generar un abuso, ¿sí? Y esto va a llevar a que la persona pues se vea obviamente embriagada. Va a haber una mayor concentración en nuestro cuerpo y esto va a generar precisamente que la persona se embriague, ¿sí? Por el otro lado, pues bueno, la cuestión también social, ¿sí? El hecho de que las chicas quieran o como mujeres queramos demostrar que consumimos igual hombres y mujeres. También hay esa cuestión social, creo que me ha tocado en muchas ocasiones en pláticas con adolescentes en donde me dicen, no, es que yo conozco una persona que es buenísima para ingerir alcohol, ¿sí? Pero bueno, ya estamos hablando aquí de que ya se generó cierta tolerancia, que es otro aspecto bien importante. Las personas generamos tolerancia. Entre más frecuentemente estemos utilizando alcohol, pues el cuerpo se va a adaptar y va a necesitar una mayor cantidad de alcohol para lograr la embriaguez. Si tomamos en cuenta aparte, bueno, el tipo de bebida, ¿sí? Por un lado, la cantidad, la forma en que la estamos ingiriendo también es muy importante y el estado de ánimo, ¿sí? Yo siempre les digo a los chicos, si queremos utilizar alcohol cuando nos acaba de cortar el novio o la novia, mal, nos vamos a embriagar, definitivamente. Entonces, el hecho de no haber ingerido alimentos es algo que por ahí también nos genera muchos problemas. Entonces, son varios aspectos los que tenemos que tomar siempre en cuenta para utilizar alcohol, ¿sí? Recordemos, a partir de 4 copas, como mujeres, corremos el riesgo de embriagarnos. Muy bien. ¿Sí? O sea, es clarísimo que las características físicas son determinantes. Sí, Platicábamos también, licenciado Jonathan, que la otra esfera es el aspecto social de una persona que padece alcoholismo. Sí, claro, vamos a encontrar 2 grandes diferencias. La primera, ¿qué tan acostumbrado estoy dentro de mi círculo social a ver el alcoholismo o no? O sea, ¿qué tal si yo todos los días veo a mi papá, a mi mamá tomando alcohol, viéndolo como algo normal, ¿no? También yo como padre, ¿qué capacidad moral tengo para decirle a mi hijo, no tomes, cuando realmente lo hacemos todo el tiempo, ¿no? Entonces, yo como padre adicto, pues es que, ¿cómo le puedo prohibir a mi hijo algo que está viendo todos los días? Y lo siguiente es, a veces, o no veces, la mayoría de las veces cuando se llega al consumo excesivo de alcohol es porque yo estoy evitando ver algo de mi entorno. Entonces, el alcohol lo utilizo como un desestresante de lo que veo diario en casa, peleas, gritos, problemas económicos,
bullying, la sociedad que no me acepta. Entonces encontramos el alcohol como un escape a lo que estoy viviendo. Incluso hasta los padres que son demasiado estrictos pueden generar una persona alcohólica. En esta parte, ahora sí que como dicen, tratando de evitar algo, lo terminas realizando, ¿no? Porque te encuentras personas que en algún momento fueron como muy exitosas, padres muy, muy rígidos, y de repente empecé a tomar porque me relajaba. Empecé a tomar para dejar esa rigidez de mi vida, ¿no? O sea, yo en mi día a día soy una persona demasiado seria, que no puedo convivir, que no puedo hablar, que no me puedo acercar a alguien para platicar, pero con el alcohol me relajo y puedo fluir. Entonces es como de, pues esto me está sirviendo, sigamos. Y no nos damos cuenta en el momento en el que esto ya no nos está funcionando. Yo llego, me tomo una cerveza, llego relajado. ¿Qué pasará con 2? ¿Qué pasará con 3, 4, 5? ¿No? Entonces, este es el problema donde nos enganchamos emocionalmente con la bebida. Qué interesante lo que nos dice el licenciado Jonathan. María, yo he escuchado y quisiera no decirlo, no tengo a la mano la estadística, pero yo creo que todos tenemos un familiar alcohólico, cercano, lejano. Me gustaría decir que no es así, pero nosotros observamos a veces que una persona que padece esta enfermedad llega a sentirse mejor alcoholizado. Esto que comenta el licenciado Jonathan, o más funcional, o más decidido, o más atractivo, más desinhibido, puede estar en espacios, puede sentirse más atrevido, más valiente. En tu caso, ¿qué empezaste a sentir que tú validabas este consumo, ¿no? ¿Cómo te hacía, suena horrible, pero cómo te hacía ser mejor el consumo de alcohol frente a ti misma? Así es, así como lo comentan los especialistas, lo que pasa es que la enfermedad es multifactorial, ¿verdad? Es por eso que nadie nos la puede diagnosticar. Curiosamente, es una enfermedad que como tiene todas estas fases, solamente el enfermo de alcoholismo se la puede diagnosticar, ¿no? Les comentaba hace un momento el asunto del consumo excesivo, es decir, que yo comenzaba a beber y no podía parar. Esa es una característica del enfermo de alcoholismo. La otra característica es la parte mental, esta parte en donde no necesariamente tengo que estar bebiendo las 24 horas del día, pero de una u otra forma estoy pensando en cómo le voy a hacer para poder beber, ¿no? Este fin de semana que apenas voy a presentar exámenes, entonces voy a echarme unas copas para bajar el nerviosismo, por ejemplo. Y entonces la parte física se conecta con la parte emocional, ¿no? Comúnmente los enfermos de alcoholismo presentamos esta característica que nosotros llamamos hipersensibilidad. Es decir, yo puedo estar en un ambiente, por ejemplo, familiar que se considere saludable incluso, ¿no? Y mis hermanos no tuvieron problema de alcoholismo y yo sí lo tengo, ¿no? Por esta condición de hipersensible. Yo soy la clásica, ¿verdad? Que desde niña yo sentí horrible porque mi mamá nos gritó, ¿verdad? Cuando nos gritó a todos los hermanos, mis hermanos se fueron a seguir con sus actividades y yo me quedé llorando profundamente, ¿no? Entonces, la parte emocional también tiene mucho que ver, ¿no? Yo en mi caso usaba el alcohol para evitar sentir dolor, tristeza, agonía, ¿verdad? Para olvidarme, bien lo decían también ahorita los especialistas, como ya fui funcional durante toda la semana, entonces me merezco estas copas de alcohol del fin de semana. Y así sucesivamente, ¿no? Grandes alegrías, lo decía ahorita la licenciada, ¿verdad? Grandes alegrías, grandes tragedias, a veces ni siquiera tan grandes, sino que nosotros mismos las hacemos así de grandes y eso nos orilla a estar bebiendo. Decimos que bebemos por todo y por nada. Qué interesante la expresión y es importante pues comentar, creo que también todavía tenemos un poquito de tiempo antes de ir al corte, tú dices por todo y por nada, pero qué emoción permeaba la mayor parte del tiempo contigo. Y yo he oído también que esta enfermedad se comparte. O sea, vas y le dices a alguien que sabes que te va a decir que siempre sí, y van armando como un grupo de alcohólicos, de consumidor o de alcohólicas en este caso. Tú tenías quien te hiciera, y le ponemos nombre, ¿no? Pues, ay, vete a tomar, al fin que ahí tienes tu comparsa, tus amigos, que algunas veces refuerzan la conducta, ¿no?
Claro, esta parte es bien importante porque busco cómplices, en mi alcoholismo busco cómplices. Yo dejé de ver a mis amigas que no bebían porque me parecían muy aburridas, ¿verdad? Me parecían mejor las que me iban a acompañar a comprar las cervezas, al antro, a la fiesta de no sé quién, porque aparte nos inventábamos las fiestas también, ¿no? Entonces me voy aislando de la gente o de las personas que me están diciendo que no bebas, me parece muy aburrido que me lo estén diciendo. Entonces me voy con las que me dicen no pasa nada si te bebes otra, es más, vamos por la otra botella, ¿no? Entonces es cierto, se van haciendo estas como alianzas sociales para que me permitan a mí seguir bebiendo. En mi caso, yo creo que ahí también cada alcohólico puede decirte su experiencia, pero en mi caso yo lo que evitaba justo era el sentimiento de soledad profunda que me daba estar en mi cuarto sola. Yo cuando terminé bebiendo fue porque mi mamá ya había fallecido, mi papá también. Entonces yo decía, bueno, pues yo ya para qué estoy aquí, ¿no? Es también una forma como de querer morir, pero de una forma muy lenta, ¿verdad? Y muy cobarde también, ¿verdad? Si lo podemos ver desde ese punto de vista. Claro, y yo creo que en este sentido también he escuchado, ¿no? Y entre los familiares que yo he tenido que tienen este padecimiento, que se habla de tocar fondo. ¿Hay algún evento, alguna situación, alguna vivencia en el que tú dijiste esto ya está siendo realmente un problema y que tomaste las riendas para decidir otra manera de vivir? Sí, yo tuve la fortuna de estar con una psicoterapeuta acompañándome en el proceso de duelo de la pérdida de mi mamá. Y en ese proceso de duelo yo fue cuando comencé a hablar de cómo bebía, pero también aquí, ojo, porque somos muy mentirosos, nosotros como pacientes siempre vamos a decir que bebemos menos de lo que bebimos, etcétera. Pero en ese momento la terapeuta fue la que me empezó a orientar hacia que yo tenía un problema de alcoholismo, ¿no? Yo me prometí que nunca iba a beber y a manejar, porque mi papá muere justo porque lo atropella alguien borracho. No era que mi papá estuviera borracho, pero así fue como murió él. Entonces yo me prometí que nunca más, o sea, que yo no iba a beber y a manejar. Lo hice como en 2 ocasiones y la última vez que bebí, pues manejé casi que por todo segundo anillo muy alcoholizada. Puse en riesgo mi vida, puse en riesgo la de mi hermano y la de no sé cuántas personas más por la forma en como yo estaba manejando. Gracias a Dios no pasó nada, pero al otro día cuando yo desperté, porque aparte nos pasa esto de que es real que no nos acordamos, porque luego pareciera que jugamos con eso y no. Presentamos lagunas mentales que no nos permiten recordar todos los episodios de nuestra borrachera. Entonces, en los episodios, uno de mis hermanos fue el que me comentó que yo había manejado todo ese trayecto. Y ahí fue cuando a mí me cayó como este 20, ¿verdad? Que yo ya no podía continuar bebiendo, poniendo mi vida en riesgo y la de mis seres queridos. Y fue entonces cuando yo creo que ahí fue cuando toqué el fondo en cuanto a la bebida, ¿verdad? Que yo dije, yo no puedo continuar así. Yo ya me había prometido muchas veces que no lo iba a hacer, etcétera. Después de casi un año que la terapeuta estuvo muy pendiente de mi situación, hasta entonces fue que yo pude decidirme a ir a Alcohólicos Anónimos, porque la terapeuta me decía que si yo no iba a Alcohólicos Anónimos, ella ya no me iba a poder ayudar. Bueno, en ese momento se lo tomé muy a mal, ¿verdad? Porque obviamente la palabra alcohólica es muy fuerte, ¿no? Pero después se lo agradecí infinitamente porque ella fue la que me recomendó a un grupo de Central Mexicana. María, pues qué interesante, porque fíjate que aunque es una palabra común, entendemos, está llena de estigmas. O sea, no queremos aceptarlo porque ser alcohólico parece algo muy grave, que lo es, pero no queremos decirlo, que lo estamos entre la familia, y a veces la propia familia obstaculiza la posibilidad de rehabilitación de alguien con este padecimiento. Vamos a una pausa, regresamos aquí en Matrioscas. Noticias 360. Los puntos de vista y la visión de nuestros expertos en los temas que nos interesan.
La información desde todos los ángulos. Más cobertura, más ágil, más cerca de ti. Noticias 360. Una visión más completa desde la UA. Lleva tu futuro al siguiente nivel con un posgrado de la UA. Nueva maestría en diseño electrónico y circuitos integrados. Prepárate para liderar en esta industria de vanguardia, con formación especializada y acceso a un mercado global lleno de oportunidades. Haz tu preregistro en uaa.mx. En la Universidad Autónoma de Aguascalientes, reforzamos la calidad de nuestros espacios académicos mediante la sustitución de 125 ventiladores y el reemplazo de 40 cortineros en aulas. Como son bastantes horas en un salón de clases, entonces ya por estas horas es cuando más el calor se siente, entonces los ventiladores nos han ayudado mucho para sentirnos más frescos y no estar como agobiados por el calor. Que los cortineros estén completos, la verdad ayuda mucho porque a veces refleja mucha luz en la pantalla y no podemos ver bien lo que están presentando los maestros. Es muy importante de que haya instalaciones adecuadas para tener un buen desempeño como estudiante. Con espacios óptimos para el aprendizaje, construimos lo que somos todos juntos. Continuamos con este tema en Matrioscas, el alcoholismo en las mujeres, y hemos oído frecuentemente que el alcoholismo no respeta clase social, sexo, profesión, etnia, y es muy importante considerarlo así, es un asunto que atraviesa lo humano. Vamos a ver qué más contenidos nos profundiza o nos permite profundizar en el tema la producción. Según los expertos, las mujeres beben de forma clandestina, en secreto y en solitario, y han vivido años de gran aislamiento social. La posición de la mujer alcohólica en nuestra sociedad es difícil, porque si bien es cierto que aparecen algunas modificaciones en la actitud social o el enjuiciamiento moral del alcoholismo, estas, en todo caso, apuntan hacia una mayor tolerancia del alcohólico varón, pero no en la misma medida para la mujer alcohólica. Ciertamente, licenciada Araceli, en este pedacito del corte platicábamos, ¿no? Parece que el mundo de hoy, con tantas exigencias y autoexigencias y cuidados ancestralmente asignados a las mujeres, parecería que casi es necesario, lo digo entre comillas, con mucha preocupación, estar narcotizadas frente a un mundo que es exigente y a veces con pocas esperanzas, y que cuando la mujer ya tiene la enfermedad, es profundamente cruel, estigmatizante y más rudo que con los hombres. Claro, definitivamente, y eso nosotros lo vemos en centros de integración juvenil, en donde, bueno, el porcentaje de pacientes es menor, ¿sí? Personas que acuden en cuanto a buscar apoyo, porque no es fácil de repente uno aceptar que es alcohólico, 2, que necesito ayuda, 3, ¿qué van a decir mi familia? ¿Cómo lo van a recibir? Sí, es muy complicado definitivamente, y generalmente, pues bueno, existe esta necesidad de no pasa nada. Sí, ahorita escuchando un poquito lo que comentaban, ese de esconderse, efectivamente, frecuentemente nos llegan personas adultas, personas ya con un problema de alcoholismo, que me dicen, ¿sabes qué? Lo que hago es que comprar en una tienda una cerveza, en otra tienda más lejana otra cerveza. O sea, llegamos incluso hasta este punto de tratar de que los demás no se den cuenta. Sí, porque es muy complicado para los hijos, es muy complicado para el esposo, es muy complicado incluso cuando es una persona laboralmente estable, pues aceptar que se tiene el problema de alcoholismo.
¿sí? Entonces, creo que es sumamente estresante para la persona. Socialmente son señaladas, socialmente hay un estigma muy fuerte cuando tenemos que reconocer que es un problema de salud mental. Si el alcoholismo es un problema de salud mental, que existimos instituciones donde los podemos ayudar, y sí es bien triste ver cómo al hombre generalmente se le acompaña. El hombre generalmente está acompañado por la mamá, por la esposa, por la novia, por la amiga, por quien ustedes gusten. Sin embargo, la mujer generalmente acude sola, ¿sí? Y es algo también a lo que generalmente las mujeres con problemas de alcoholismo se enfrentan, ¿sí? Y cómo evaden de alguna forma pues, las situaciones estresantes a las que se enfrentan cotidianamente. Claro. Licenciado Jonathan, abonando a lo que nos dice Araceli, en el aspecto del alcoholismo y las mujeres, las repercusiones que tiene a diferencia del hombre, sobre todo porque la mujer está muy involucrada en el ámbito doméstico y la cercanía con los niños, ¿cómo se vuelve como desestructurante? ¿Cómo fractura esta situación y cómo es tan punitiva la familia con una mujer que padece la enfermedad? Por ejemplo, lo que comentaba la licenciada Araceli hace un momento, se me vino a la mente cuando yo trabajaba en instituciones como clínicas de rehabilitación, como lo dice ella, toda la familia se volcaba cuando el papá era el que tenía el problema. Pero cuando mamá era la que tenía el problema, o iba ella sola, o de repente al esposo no lo veías comprometido, o era como la vergüenza de la familia. O sea, ya es para un hombre es vergonzoso, pero para una mujer ama de hogar, madre, es como de, uy, el fin del mundo, ¿no? Entonces el problema es eso, que la estructura es, el hombre tiene más apoyo. El hombre tiene más esta parte de, sí, el hombre es alcohólico y puede ser alcohólico esta parte de la sociedad, ¿no? Pero una mujer que lo sea, ya es como una parte que es hasta más mal vista, ¿no? Entonces, sí es una parte que mueve, también por esto de que a la esposa se le da una gran importancia en la crianza de los hijos. Uno como hombre a veces no se involucra tanto, siendo realistas. Aún en día el hombre se involucra, pero no tanto como debería estarlo, ¿no? Entonces, cuando mamá es ese pilar que está faltando en el hogar, siempre hay muchas consecuencias en la desestructuración de la familia. No hay buenos cuidados, buena crianza, buena orientación, e incluso es más fácil que el esposo abandone a la esposa alcohólica que al revés. Entonces, a veces vemos a la mujer transcurriendo toda esta odisea ella sola. La gran ventaja con las mujeres es que es más fácil que ellas acepten los problemas emocionales, psicológicos y de enfermedad que uno como hombre. A veces a los hombres nos cuesta mucho trabajo, o sea, ya casi te estás muriendo para ir al doctor. Ahora para aceptar un problema psicológico es todavía más fuerte. Entonces, sí, la parte con la mujer es complicada en la cuestión familiar, pero la ventaja es, como mujer, es más fácil que aceptes una problemática de este tipo. Claro. María, tú nos comentabas, y bueno, platicando en este marco de lo que dicen los especialistas, tú en este padecimiento notaste esta diferencia de trato contigo en relación con los hombres, en los lugares donde te reunías, en el transporte, en el trabajo. ¿Identificaste estas diferencias? Sí, totalmente, ¿verdad? Esto viene culturalmente, ¿no? Para los hombres es mucho más aceptado. Pensemos en la figura de Pedro Infante y Jorge Negrete, lo bien que se veían tomándose un tequila, ¿no? Y pensemos en la guayaba y la tostada, lo mal que se veían bebiendo, ¿no? O sea, esto para ponérselos como un ejemplo como muy claro, ¿verdad? De la parte cultural. Y obviamente como mujeres somos mucho más estigmatizadas, ¿no? O sea, desafortunadamente somos presas, pues, a través de nuestra enfermedad, de muchas situaciones de abuso, por ejemplo, ¿no? Porque, pues, estaba alcoholizada, ¿no? Ella se lo buscó, pues, ¿por qué no se cuida?, etcétera. Entonces, claro que todas esas experiencias dolorosas también las viví durante mi alcoholismo activo, así es. Y junto con esto, esta decisión que platicábamos en el otro corte, de que tú tomaste las riendas posterior a esta observación, ¿no? De ir a AA, de tu terapeuta. ¿Cómo empezó el proceso? Y comentar que aunque no es fácil la satisfacción de este logro gradual del día a día, que es tan famoso y que mucha gente no
lo ve ya sumado, ¿no? Ver a una persona alcohólica con este padecimiento, a una mujer, y después ya visualizarla rehabilitada, con una vida, con un estado de salud mejor, con posibilidades laborales, incluso con relaciones más nutritivas. ¿Cómo fue este proceso en ti gradualmente? Sí, es un proceso muy doloroso y muy lento. O sea, sí quiero puntualizar en esto porque muchas de las personas que llegan a Alcohólicos Anónimos se desesperan con el proceso. Como alcohólicos queremos todo pronto, queremos que todo sea rápido y no es así, ¿verdad? Yo una vez que llego a Alcohólicos Anónimos, que me decido a llegar a un grupo, pues comienza este proceso que es de un día a la vez, por eso tenemos esta famosa frase, ¿verdad? De solo por hoy, porque para la obsesión mental es complicado que yo le diga que voy a estar sin beber por el resto de mi vida, por ejemplo, no lo puedo concebir. Entonces, cuando yo pienso en un solo por hoy, pues puede ser mucho más sencillo, ¿no? En mi caso, pues partía el día al inicio hasta en 12 horas o hasta en 6 horas, ¿verdad? Solo por estas 6 horas no voy a beber, solo por estas 12 horas. Y la asistencia a mis reuniones grupales, en mi caso fueron asistencias diarias, ¿verdad? Todos los días comencé a ir al grupo de Alcohólicos Anónimos y pues comencé a creerles, ¿verdad? Cuando yo escuchaba que una persona tenía 20 años sin beber, 5 años sin beber o incluso un mes sin beber, yo no se los podía creer porque yo no podía ya dejar de beber ni siquiera un día, ¿no? Entonces, pues les empecé a creer primero a ellos, comencé a escuchar los testimonios. Efectivamente, yo llegué a un grupo en donde solamente había 2 mujeres más y alrededor de 20, 30 hombres, ¿no? Entonces, empezar a identificarte un poco con estas situaciones que tienen los hombres, pues también es muy fuerte para uno como mujer, ¿no? De escuchar a un hombre de 50 años que tuvo la misma experiencia que yo a mis 26, ¿no? Yo llegué a un grupo a los 26 años y de ahí, eso fue lo primero, ¿verdad? O sea, hacer de mi grupo, nosotros le llamamos un poder superior, es decir, ellos pudieron, son más que yo, entonces yo también voy a comenzar a poder, ¿no? Y de ahí, pues nosotros tenemos un programa de recuperación que consta de 12 pasos, pues ahorita a grandes rasgos se los comento, pero el primero pues justo es la aceptación. Mientras yo no acepte que tenga un problema, como ahorita lo decían los especialistas, pues yo no voy a poder hacer nada por resolverlo, ¿no? Entonces primero aceptar que tengo este problema. Una vez aceptado que esto es un proceso paulatino, que puedo estar yo dudando por mucho tiempo, que no es cierto, que etcétera, ¿no? Pues entonces ya comienza la parte del trabajo personal, ¿verdad? Esta parte del trabajo personal incluye, entre otras situaciones, por ejemplo, el admitir, ¿verdad?, que también tenemos otro tipo de problemas, lo decían ahorita, mentales, emocionales, admitir que cometimos muchas faltas también, ¿no? Y de ahí vienen los procesos de los pasos, ¿no? Y la intención de los 12 pasos es que una vez que nosotros pasamos por ese proceso de recuperación, cada quien a su forma, ¿verdad?, a su ritmo, pues podamos regresar eso a la sociedad, ¿verdad? Esto que estoy haciendo yo el día de hoy, pues es justo para eso, ¿verdad? La transmisión del mensaje de que nuestro programa de Alcohólicos Anónimos funciona siempre y cuando tú quieras que funcione, y que vale totalmente la pena, ¿no? Yo me pude reintegrar a la sociedad, yo tengo ahorita mi negocio, tengo mi pareja, claro que los problemas siguen, ¿verdad? Pero yo, gracias a Dios también, obviamente, después de 16 años que llegué a Alcohólicos Anónimos, pues no he vuelto a tomar una copa de alcohol. Entonces, aquí la esperanza para las personas que nos estén escuchando, sobre todo pues si son mujeres en este caso, que sepan que hay una forma de poderlo hacer, que sepan que no están solas en casa, porque muchas efectivamente beben solas en casa, que creen que son las únicas que tienen el problema. No, en Alcohólicos Anónimos estamos muchos hombres y mujeres con estas ganas de que tú dejes de beber ahí en casa, y que si yo puedo, pues tú también podrás. Qué bonita manera de cerrar este bloque, María. Si yo puedo, tú también podrás. Y esta hermandad que hay en este grupo. Pues vamos a un corte aquí en Matrioskás y regresamos.
Nuevo sistema de préstamos personales para los trabajadores de la UA. ¿Sabías que ahora puedes pagar menos intereses en tus préstamos personales? Con este nuevo sistema, tus pagos serán más claros y tus intereses disminuirán, generando mayor ahorro. Infórmate y haz rendir tu dinero. Para más detalles, acude al área de préstamos personales en el edificio 1A o escribe a prestamos.personales@edu.uaa.mx. La escena gamer ha llegado para tomar terreno en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Únete a las vibrantes competencias, sé parte de batallas épicas para conocer a quienes luchan por ser los Masters of You Games. Jueves, en punto de las 9:30 de la noche, por UATV. Luz que transforma tus sentidos. Gracias a ti, la 30ª Feria Universitaria fue todo un éxito. Más de 43,000 visitas hicieron de esta edición una experiencia inolvidable. Te esperamos el próximo año, aquí, en tu casa, la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Muchísimas felicidades a UATV por este 15 aniversario. 15 años de muchísimo trabajo, de información, de cultura, de ciencia, conocimiento, entretenimiento con una visión universitaria. La verdad, un trabajo que ha trascendido fronteras y que además pues demuestra el compromiso de nuestros canales de comunicación, en este caso UATV, con la sociedad para poder ser parte también de ellos a través de todos nuestros medios informativos. Muchísimas felicidades nuevamente y que sigan los éxitos. UATV, 15 años de ser luz que transforma tus sentidos. Continuamos aquí en Matrioscas. Gracias por estar con nosotros, sobre todo en este tema tan interesante que nos involucra como sociedad y de manera individual, es el alcoholismo en las mujeres. Vamos al último bloque, pero tenemos todavía un contenido. Las mujeres son más vulnerables que los hombres a los efectos del alcohol, incluso aunque beban cantidades menores. El consumo excesivo de alcohol puede aumentar el riesgo de problemas de salud como enfermedades hepáticas, daño cerebral y cáncer de mama. Las mujeres tienen las mismas probabilidades que los hombres de recuperarse de la dependencia del alcohol, pero pueden tener más dificultades para acceder al tratamiento. Y pues sí, todas las consecuencias físicas, psicológicas, emocionales. Por eso decíamos al inicio que el alcoholismo es una enfermedad como radioactiva, ¿no? Como que va en capas y que va erosionando los diferentes aspectos de una persona. Tenemos saludos en Matrioscas, les agradecemos a quienes se han comunicado con nosotros. Susana Martínez, Gaby Gallo, Lili Madera, David Beristain, José Manuel Martínez Gómez, Moni Valenzuela y Susana Martínez. Muchas gracias por estar en contacto con nosotros. Quien nutre este programa son ustedes. Y ya vamos al último bloque, tenemos poquitito tiempo, un poquito ya como cerrando, Araceli, esta parte importante de por qué es posible, por qué es importante divulgar la esperanza frente a una enfermedad tan agresiva. Porque afortunadamente si hablamos de una enfermedad, de un trastorno mental como el alcoholismo,
estamos hablando de que existe la posibilidad de grupos de autoayuda como es grupos de AA que funciona y funciona perfectamente y funciona muy bien. Hay personas que desafortunadamente se les complica el acudir a los grupos. Bueno, pues estamos instituciones como centros de integración juvenil en donde contamos con un grupo de psicólogos, trabajadores sociales y médicos que brindamos tratamiento para ayudar a estas personas. ¿Dónde los podemos encontrar? Claro que sí, estamos en la calle Emiliano Zapata 117, estamos en el centro. Sí, y no solamente, aquí algo que es bien importante, no solamente reconocemos que quien tiene el problema es el paciente, sino también la familia. Entonces aquí le damos muchísima importancia a lo que es la terapia familiar también, para que el paciente se involucre, para que la familia se involucre y que no se sienta solo, porque necesitamos que cambie, que se generen cambios no solamente a nivel individual, sino a nivel familiar. Entonces estamos nosotros ahí, estamos de lunes a viernes, con muchísimo gusto nosotros los atendemos. Somos una institución que pertenecemos a la Secretaría de Salud de Gobierno Federal, pero estamos aquí en Aguascalientes ya desde más de 30 años, aquí en Aguascalientes, claro, para atenderlos. Y es muy elocuente los testimoniales de la gente que ha pasado por los centros de integración juvenil, que sienten ese acompañamiento que a veces no se da en las familias. Y en relación con esto, Jonathan, ¿qué puede hacer la familia para, es una decisión individual, pero apoyar en el trastorno para que la persona pueda rehabilitarse? Sí, claro. Sí es una decisión individual tomar, pero también está afectado por varios factores familiares. Falta de comunicación, desapego, reglas muy contundentes o la carencia de reglas, ¿no? Entonces la familia también tiene que modificar dentro de su estructura y dentro de su organismo, ¿no? Entonces la familia es un acompañante para que la persona pueda trabajar con su alcoholismo, pero también es una parte que tiene que modificarse. Cuando ya sea dentro de algo ambulatorio, como lo es centros de centros de integración juvenil o lo que es AA, o ya sea algo establecido como son clínicas o anexos, la familia tiene que tener una reestructuración en su forma de comunicarse, en su forma de poner reglas, en la forma de convivir con la persona que tiene los problemas de alcoholismo, ¿no? Entonces la familia también es parte importante, no es como de, a ver, tú solito lo vas a ir haciendo, ¿no? Tenemos que modificar tanto la parte de la familia como la parte de cómo va a estar el ambiente de esta persona que tiene este problema, ¿no? Entonces la familia es una parte muy importante, no es como de yo solito, no, la familia también tiene que cooperar con este cambio. Es como un engranaje, ¿verdad? Esta salida. Jonathan, ¿en dónde pueden encontrarlo, licenciado? A mí me encuentran en mis redes sociales como Rosmi Pacheco o me encuentran en mi teléfono que es el 449-157-4012. Yo tengo, ya van para 8 años de experiencia trabajando con personas con adicciones, alcoholismo, drogas, juego también, entonces en esa parte me pueden encontrar por esos medios. Qué oportuno y qué necesario es acercarnos a un profesionista especializado. Y vamos a quien hemos llamado María y agradecerte todos estos comentarios, todo este testimonial de primera mano, María. Y sobre todo quisiéramos cerrar contigo, ¿cómo es posible construir una vida diferente? Yo he escuchado a personas que han tenido, que son, vamos a decir, no quisiera decirlos, pero que la enfermedad se instala para quedarse, ¿no? Hay gente que dice, yo fui alcohólico, y ustedes, algunos sensatamente dicen, yo sigo siendo alcohólico, tengo que estar en permanente monitoreo. Pero ¿qué esperanza le darías a las personas que de pronto se sienten abatidas? Tenemos poquito tiempo, pero queremos escucharte plenamente. Muchas gracias. Pues sí, yo les recomendaría que se acercaran. Por ahí les dejé el teléfono de nuestra oficina intergrupal. Las llamadas son anónimas. Entonces pueden hacer uso de este teléfono para quienes se estén identificando con mi testimonio y quieran pedir ayuda. Ahí está nuestro teléfono y nuestra página de Central Mexicana de Servicios Generales. También la tienen ahí para que puedan leer un poquito más de lo que se trata nuestro programa de recuperación, y pues siempre es la esperanza, ¿verdad? De hecho, nuestros grupos tenemos esto, ¿verdad? Compartimos experiencia, fortaleza y esperanza. Entonces, ojalá que se puedan animar, ¿verdad? Si tú crees que ya estás teniendo problemas con tu manera de beber, no esperes a perderlo todo. Hay muchas personas que llegamos a Alcohólicos Anónimos después de haber perdido todo, y créeme que no es necesario. Entonces, ojalá que tengas esta voluntad para poder hacer
hacer esa llamada o darle clic a la página y ahí tienes más información. Pues qué importante, María, y acercarnos ya sea a un especialista que tenga un consultorio particular, como el caso de Jonathan, a los centros de integración, a AA, no temer a ese apoyo y ese acompañamiento que muchas personas que están vinculados con la enfermedad tienen la empatía de acercarse, de orientarnos de una manera amoral, es decir, sin establecer juicios de bondad, maldad, sino entendiendo nuestra humanidad y nuestras fragilidades que compartimos como seres humanos. Muchas gracias a la licenciada Araceli Terán Reyes, ella es trabajadora social en el Centro de Integración Juvenil, a Jonathan Rodmi Pacheco Barrita, que lo pueden encontrar en redes, psicólogo humanista y a terapeuta gestal. Y gracias a quien hemos llamado María, ella es miembro central de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos. Gracias, María, por esta cercanía y esta puerta abierta a la esperanza a muchas mujeres con este padecimiento de alcoholismo. Mil gracias por este espacio. Que estén muy bien. Muchas gracias por estar en Matrioscas. Que tengan el mejor de los días. Solo por este día estamos aquí.